¿Qué tal, chicos? Bienvenido en The Lab Podcast, un podcast que habla sobre fitness, salud y deporte en Panamá. Hoy recibimos a Myron, fisioterapista, y vamos a hablar entonces sobre el tema de cómo evitar lesiones de hombro y tener un hombro entonces mucho más fuerte que aguanta el estrés de nuestro entrenamiento. ¿Qué tal, Myron? Hola amiga, ¿cómo estás? Y cómo están todos los amigos de DILAB. Espero que estén bien, tomando todas las medidas y aquí tranquilitos todos en casa y entrenando. Así es, todo el mundo ahí en su casa, por esto que registramos este podcast hoy en casa por el tema de la cuarentena. Entonces, importante, chicos, lo repetimos cada día, pero importante quedarse en su casa. Todavía yo veo mucha gente que está circulando, entonces importante que se queden en su casa, que aprovechen de este tiempo para mirar esto podcast y aprovechar de todo lo que me va a decir Myron sobre los hombros, entonces evitar lesiones en el hombro. Entonces, antes de todo, Myron, si te puede presentar, contarnos un poquito tu percurso en el mundo del deporte. Bueno, nada, soy fisioterapeuta desde hace 8 años, un poco más de 8 años. He comenzado también haciendo CrossFit por ahí desde el 2014 para acá, viendo también atletas de rehabilitación de esta disciplina. Se han visto muchas y muchas lesiones por sobrecarga muscular, otras cosas. Hace poco hice una maestría en entrenamiento y nutrición en España. Y bueno, aquí estoy de vuelta. Estoy hace 2 años aquí en DILAB, que la considero también como mi Eso. casa. Y contentísimo de estar con ustedes compartiendo un poquito de lo que sé y del abordaje terapéutico y también de mantenimiento o fortalecimiento de la articulación del hombro, que todos sabemos que sufre muchísimo, dependiendo de cómo lo veamos al momento de entrenar. Lo utilizamos mucho para el Olympic Lifting, lo utilizamos mucho para los gymnastics, y es importante mantener, como aquí se ve más o menos en el tablero, un buen balance entre el mobility y stability del hombro, además de también tener un buen balance en las fuerzas que están en la parte anterior de los músculos anteriores como los músculos posteriores del hombro. Eso es lo básicamente importante, por allí podríamos partir. Okay. Todo parte de el balance correcto. Sí, el balance entonces con los diferentes músculos que trabajan, porque hacemos, como tú dijiste, trabajamos bastante sobre la parte de arriba con el CrossFit, con el weightlifting, gymnastic también, entonces tenemos una carga bastante importante en el hombro. No todo el mundo tiene el mismo background a nivel deportivo, entonces va a tener gente que puede tener un background de bodybuilding con una estructura más balanceada o un músculo que aguanta más, tendón también, pero de repente tenemos en la mayor parte de los casos en el gimnasio, gente que quiere entrar en un lifestyle saludable y empezar a entrenar y no hicieron deporte por muchos años, entonces no tiene todo esto es desarrollo al nivel muscular. Entonces, es importante que tú nos brinda la información cómo evitar entonces lesiones, cómo armar entonces una rutina por esta persona y aprovechar de repente este día de cuarentena para hacer este ejercicio ahí, aprovechar de tener un hombro más fuerte para regresar más fuerte en the lab cuando todo se acaba. Exactamente, Mica. Mira, comenzando un poquito por el abordaje terapéutico, cabe señalar que, que las articulaciones del hombro no son iguales en todos los seres humanos. Tienen diferentes formas. Tienen una forma estándar, la parte de adentro donde está la misma articulación, que se llama el labrum, y no todas tienen la misma forma donde conecta la escápula con el húmero. Entonces eso es algo que tenemos que tener mucho en cuenta los entrenadores a la hora de ver los movimientos que realiza cada uno de nuestros atletas. Y también uno como atleta tiene que saber evaluarse y autoevaluarse qué tan móvil está mi articulación del hombro y qué tan estable también puede ser. Entonces eso es lo primero. Lo primero que hay que hacer es evaluar. En este caso, como estamos en casa, podemos hacer una autoevaluación, ya que no tenemos el coach por ahí cerca,
y es sencillamente ver qué tanto puede moverse mi articulación del hombro sin dolor. Ok, sin dolor. Pendiente de la aparición del dolor o de algunas molestias o sensaciones de pinzamiento o sensaciones de roce en la articulación cuando nosotros llevamos hacia tanto la extensión como alguna de las rotaciones que existan. Ok, ¿Sí? Si uno de esos movimientos existe una sensación de roce o una sensación de dolor, hay que estar pendientes y notificar al coach también y ser también prudentes con las cargas de entrenamiento. Hay una pregunta que siempre me hacen constantemente, que son las crepitaciones. Me dice, hey, Myron, pero es que el hombro me traquea. Pues bueno, si traquea, pero no duele, no hay por qué preocuparse. ¿Sí? ok. Es un desgaste, ¿sí?, natural del hombro, o también puede pasar y ni siquiera hay ningún tipo de lesión. Lo importante es estar pendientes de las sensaciones de dolor, las sensaciones de pinzamiento y las sensaciones de inestabilidad. Ok. Son lo más importante al momento de autoevaluarnos las articulaciones del hombro. Y ¿Sí? uno en casa, ¿qué puede hacer para evaluar ahí? ¿Soltanto entonces hacer rotación o...? Exacto. Vamos para allá. Ok, En el gimnasio lo trabajamos bastante bien, ustedes lo trabajan súper bien con la programación, que son gracias. principalmente los Q rotations que Ajá. hacemos con la pared. Esa es una forma muy fácil porque ahí podemos ver, voy a moverme para acá un poquito, Sí, sí, sin problema. podemos ver qué tan móvil o no es nuestra articulación del hombro en las diferentes rotaciones. Entonces tú puedes trabajar aquí y hay muchas personas que, por ejemplo, les va a costar muchísimo llegar a la rotación externa sin Sí, pasa. dolor. Uno ni siquiera puede llegar, les cuesta mucho. Claro. Tenemos Entonces, tenemos mucho cliente que de repente sí no llega hasta la pared y le molesta si se empuja o compensa para tocar. así es, compensa muchísimo y más que todo también porque nos pasa mucho a los hombres, por ejemplo, tenemos un acortamiento de las fibras del pectoral, porque, como te comentaba anteriormente, tiende a haber un desbalance entre las fuerzas anteriores y posteriores que se insertan de los tendones que se insertan en el hombro. Entonces, si estamos acostumbrados o venimos de mucho gimnasio de pesas, a hacer solamente movimientos de press o a solamente estimular la parte anterior del hombro, nos olvidamos mucho de la parte posterior, de otros movimientos que son importantes y músculos que hay que fortalecer. Entonces, cuando vamos a estas pruebas bastante sencillas, vemos que sencillamente no llego, no es porque me duela, sino porque, coño, no llego, ¿sabes? Ah, Entonces, hay que trabajarlo. Otra forma importante de verlo lo puedes hacer aquí en la camilla, por ejemplo, sacas la articulación del hombro y tratas de fijar la escápula, o sea, te das cuenta de que la escápula no se levante y Ajá. llevas tu hombro a la máxima extensión. Ok. ¿Sí? Y ahí aquí no hay ningún tipo de dolor, pues estamos bien en cuanto a movilidad. Lo mismo podrías hacer con las rotaciones. Aquí está, por decirlo así, en cero y tú verificas si puedes llegar a 90 grados o incluso más abajo sin despegar tampoco, sin compensar. Ok, Si sin no hay ningún tipo compensar. Ok. de pues podríamos decir que estamos ok, ¿sí? Eso es importante. Pero ¿qué pasa? A la hora de ver la estabilidad es donde casi la mayoría de nosotros fallamos. ¿Qué es la estabilidad? Sencillamente pues mantener una posición del hombro, ya sea con peso o con tensión, y que el hombro se mantenga inamovible, que no se nos vaya para ningún lado. Entonces, por lo general trabajamos con las bandas o con las ligas. Lo hacemos mucho en las sesiones de warm-up, que trabajamos en el T-position o también en el Y-position. ¿Sí? Ajá. Lo voy a hacer aquí sentado, ¿vale? Entonces aquí trabajamos en Y-position Ok. y mantenemos unos 2-3 segundos y vas durante todo el recorrido y te fijas si hay dolor, si hay molestias, si hay uno que sube más que el otro, si compensa, si no. Siempre te vas a dar cuenta. En este caso este sería el Y-position y el otro sería el T-position, que sería de esta manera, haciendo un lateral raise Ok. o con la mancuerna. Cualquiera de las dos nos vale. ¿Vale? Entonces, otra forma de darse cuenta de la estabilidad del hombro es con un balón.
Puede ser este balón o puede ser un balón de pilates. Sencillamente lo ponemos acá y le agregamos un poco de peso. Aunque no lo creas, hay gente que tiene muy poca estabilidad del hombro y no puede mantener esta posición. O Ok. si viene el coach, un compañero y les hace un poco de estrés aquí, Ese trata de va a bailar mucho, entonces todo el hombro. encuentras mucho dolor si lo trabajan así, o bien si te pones en una superficie inestable abajo, o si lo llevas con algo de Ok. movimiento, va a costar mucho más. En este caso, este balón es un medball, no se va a mover mucho, Ujú. pero si fuese un fitball o una bola de pilates, te darás cuenta que es un poco más difícil. Ahí está Entonces, son súper cool. herramientas fáciles que puedes tener en casa y que son diagnósticas de, oye, este hombro de aquí está un poco más estable, este de acá me cuesta un poco más. Por lo general, siempre nos va a costar un poco más el miembro que no es diestro. Por ejemplo, yo soy zurdo y no tengo casi ningún tipo de esos problemas en mi mano izquierda, pero en Claro. mi brazo derecho sí que me cuesta un poco más. Correcto. Entonces, por lo general, siempre se parte por ahí. Por lo general, no es una ley, ¿sí? Entonces, cuando ya sabemos, logramos identificar cuál está más fuerte, cuál está más débil, en qué estoy fallando, si estoy fallando en estabilidad o estoy fallando en movilidad, entonces podemos hacer un abordaje de ejercicio, Ok. dependiendo también de esto que te quería mostrar, que es un círculo vicioso entre el dolor y descanso. Porque por lo general, cuando a ti te duele mucho, sencillamente no te mueves. Ujú. Pero es un círculo vicioso porque al no moverte, también propicia a que el dolor Sí, suba, porque suba. sencillamente los músculos se atrofian. Entonces, tenemos que romper ese círculo sencillamente con trabajo de progressive overload, de una carga que sea de menos a más, que vaya siendo progresiva de acuerdo a la evaluación o a la autoevaluación, en este caso, que uno mismo pues realiza en casa. ¿Sí? Ok. Entonces, tú no puedes brindar, entonces, en función del dolor ahí, pues uno puede tener ningún dolor y tener un super range de movimiento y una otra persona, entonces, se le molesta el hombro, va a tener entonces varios ejercicios para mejorar esto y tener más estabilidad. Pero imagino entonces que los ejercicios van a variar en función del punto donde está el dolor. Exacto. Los ejercicios van a variar en cuanto a su carga, más que todo. Los ejercicios son los mismos porque es el mismo movimiento el que me molesta. Ok. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, si no llego, sencillamente por acortamiento, yo Ujú. puedo tranquilamente trabajar sesiones progresivas de mobility sin dolor y luego agregar algo de peso, agregar algo de ligas y Ok, trabajar en tensión. Sin ok. embargo, si este movimiento ya me duele, entonces ahí sí tengo que primero ir descansando, trabajar movimientos, la misma rotación, pero más cerca, con el hombro un poco más protegido, pero con los mismos materiales y el mismo movimiento. Entonces, Y aún así, reduciendo, pues entonces no utilizo la gravedad, quito la gravedad, me apuesto de lado y ya ajá, sería otra manera de trabajar. Lo importante es siempre estar en movimiento, ok, algún tipo de movimiento. Supongamos que yo estoy súper lesionado, me acaban de operar, o voy para una operación y me duele mucho. De todas maneras, el ejercicio isométrico es muy importante. Lo importante es que algo de movimiento o de contracción se encuentre en la zona, porque el movimiento lo que te da es eso, te da calor, aumenta la irrigación sanguínea, ok. disminuye ese edema que después de 2 o 3 días es muy molesto y la verdad es que nos estorba. Entonces es lo principal que Tipo, tienes que tipo hacer, nuestro siempre coach. en base al manejo del dolor, no es quitarlo por completo, es manejarlo poco a poco hasta que desaparezca. Ok, sí, igual de nuestro coach Rolando, que saludamos, que él entonces acaba de salir de operación y que está haciendo ejercicio igual de activación poco día después de la operación, ya en movimiento para, como tú dices, activar entonces la circulación y tener una recuperación mucho más veloz. Con lo que quería preguntarte es que
siempre entonces los ejercicios que tú dijiste entonces con liga o de activación, siempre respetando un range de movimiento que no molesta a la persona, porque con lo que pasa es que yo y que mucha gente cuando hacemos, por ejemplo, en el calentamiento ejercicio de activación de hombro, como Cuban Rotation, como ven que la persona al lado pueden, que ellos no pueden, empieza a compensar y a forzar. E imagino que eso es un error total, porque ahí puede ser peor, pues. Exacto, lo importante de todo esto es que a pesar de que entrenamos en grupo, tiene que haber un factor individual y que nosotros como atletas tenemos que ser conscientes de ello. ¿Sí? Yo estoy compitiendo para ser mi mejor versión, no para ser like otra persona o llegar hasta el mismo nivel de Eso la me noche a la gusta. mañana. Eso me Lo gusta. importante es eso. Primero, evaluarse, saber uno de dónde estás partiendo en tu rendimiento, ver las ventajas y las debilidades que tienes y trabajar en ellas progresivamente. Entonces, es sencillamente un trabajo mental también y de mucha disciplina y de mucho esfuerzo. De repente ver a alguien levantando mucho más peso que tú y tú decir, oye, ¿por qué no? ¿Por qué me cuesta tanto esto? Pero sencillamente es un trabajo progresivo y de mediano plazo también. Entonces, te traía unos ejercicios, además de lo que ya te mostré con las ligas de white position y la parte de T, y los dividí en tres. Hay muchos ejercicios, hay muchísimos, siempre, pero te traje tres importantes, que son los tres elementos que por lo general tenemos en casa y que tenemos en el gimnasio y que también podemos más o menos armar en casa. Que serían las bandas, la barra y el kettlebell. ¿Sí? Son cosas supremamente básicas y más que todo es respetando y buscando ese balance, que por lo general si hay un desbalance en estabilidad, yo me voy a ir a lo principal que es trabajar lado por lado, trabajar side by side. ¿Qué significa eso? Darle prioridad a los ejercicios que trabajan un brazo a la vez antes de irme a los ejercicios que trabajan con los dos a la vez. Movimiento unilateral. Entonces, si nos vamos a las bandas, ya les comenté sobre los lateral raises que habíamos hecho anteriormente. Los puedes trabajar también con una mancuerna pequeña. Lo voy a acostar aquí. Y aquí en este caso molestaría un poco más. Supongamos que esto es una mancuerna. Yo me trabajo aquí en la rotación interna, en posición interna, y voy a buscar la rotación externa sin desplegar, ¿sí?, el hombro de la camilla. Seguro y hasta abajo. Trabajo fuertemente para tratar de estabilizar y darle fuerza a toda la parte posterior que está un poco más débil que la parte anterior. Se puede hacer tanto acostado, como ya lo había dicho anteriormente, la podemos trabajar acá. Si queremos buscar más estímulo todavía, nos podemos hacer en posición de rodillas. Tal vez de las ingenias, una ingeniería de una casa, sencillamente buscando un poco de estabilidad. Pues nada, vengo y trabajo de rodillas, mantengo mi hombro estable y voy a trabajar las rotaciones. Siempre tratando de buscar algo de fatiga, entre 12 y 15 repeticiones. Tengo que estar también seguro de que todo el rango de movimiento. Si yo logro hacer esto y no llego al rango total de movimiento, es que estoy tirando mucho de la liga. Entonces, eso también es importante. Trabajarlo y combinar los movimientos. Puedes trabajar tanto la rotación como hacer rotación y press. Rotación y press. Este trabajo de aquí específicamente es muy demandante porque las fuerzas no están paralelas a mí, sino que vienen de otros ángulos. Yo puedo poner esto más arriba, la puedo poner más abajo, le puedo meter dos ligas y la estabilidad va a ser primordial aquí. ¿Ves? Además de que estando de rodillas, estoy mucho más inestable y le exijo mucho más a mi core para poder hacer el concepto correcto a la hora de trabajar. Ese es otro de los ejercicios.
Si no tienes ligas de estas, puedes trabajar con TheraBands, que son muy efectivas también. Lo importante es que te encuentres cómodo y que, nuevamente repito, puedas completar El range totalmente de el movimiento. rango articular de movimiento. Respetar totalmente el rango articular de movimiento, tanto de rotación externa como el press. Ok. Entonces, otro de los ejercicios que puedes trabajar es de forma excéntrica, es decir, aguantando el regreso de la liga. Entonces, podrías trabajar frente a la pared, nos ponemos en la posición de rotación y sencillamente sales del centro hacia cualquiera de los ángulos. Ok. Entonces, tú trabajas, estiras lo más que puedes y vas aguantando el regreso como si fuese un slide. Lo haces de nuevo y trata de aguantar otra vez el slide. ¿Cuánto tiempo más o menos? ¿Cuántos segundos bajando? Sí, cuando trabajamos en excéntrico, por lo general haces un solo segundo el concéntrico y Ajá. trabajas entre 3 a 4 segundos el excéntrico. Ok. Puedes trabajar 5 en el ángulo de press, 5 en el ángulo un poco más horizontal, 5 en el otro ángulo más abajo. Ahí y vas regresando. Empujas y vas regresando. Aquí donde me ves me quiere reventar la escápula. Es muy sencillo, pero todo en base a la carga progresiva que le pongas, dependiendo de qué tan fuerte sea la liga o el elemento que vas a usar. Créeme que vas a trabajar muchísimo en la estabilidad y eso te va a ayudar a subir tus PRs o a mejorar tu técnica a la hora de tirar tu snatch o hacer tus muscle-ups, tu gimnástica, etc. Eso por parte, saber que hay que trabajar lado por lado. Concéntrate en el lado más débil, en tu brazo más débil. Cuando hagas la evaluación y te des cuenta que es este tu brazo derecho, pues bueno, sobre ese es el que vas a trabajar principalmente. Ok. Cuando ya dominas esto, o lo incluyes dentro de tu programación, ya sea en los ejercicios de activación o, por qué no, durante las rutinas de fuerza, pues puedes pasar a la parte que es doble, ¿no? La parte normal, que sería la barra. Importante cuando vas a trabajar la barra, un ejercicio que te ayuda bastante y que trabaja la rotación externa y totalmente que se puede llevar al mismo CrossFit es el Snap Position Street Press. Okay. Entonces, tomas la barra, estás de pie y vas a fijarte en tu press que sea lo más lento posible igual. 3-4 segundos subiendo y 3-4 segundos aguantando. ¿Qué es lo que estamos buscando? Ajá. ¿Qué estamos buscando? Desbalances al momento de empujar. Por lo general hay muchos atletas y te vas a dar cuenta, los puedes ver en vídeos, competencias, al momento de hacer el snatch, aunque sea sin dolor, tienen como una, ¿cómo se llama esto? Un excessive shrug, algo así, ¿no? Ajá. Que ellos como que juntan demasiado más un hombro que otro y a pesar de que no hay dolor, la barra está de lado. Tú estás recto. Entonces ahí esa es una de las pruebas diagnósticas más fáciles de fijarse de que realmente hay un desbalance y que estás compensando la inestabilidad que tienes en un hombro con el otro y con el core. Entonces, esto sería importante que tu coach esté ahí presente o que te grabes, también sería bueno que te grabes haciendo 5 o 6 presses de estos estrictos con mucho cuidado y fijándote en que no compenses de ninguno de los dos lados y obviamente pendiente de cualquier sensación de dolor, de pensamiento, etc. Entonces, tener una depresión del hombro cuando empujo, tener una depresión del hombro sin compensar entonces con los trapecios hacia arriba. Exacto. Okay. Lo importante es siempre estar pendientes de las sensaciones y claro, ir progresivamente avanzando. Cuando trabajamos con la barra, en este tipo de press, sería bueno que se hiciese con un peso de light a moderado. Es decir, con la barra sola bastaría para después, una semana después o dos, ir metiéndole 5 libras o 7 libras de cada lado para ir avanzando. No avanzar más de 20 a 25 libras de cada lado. Okay, sí. En vez de buscar más carga,
lo que podemos buscar es más inestabilidad. Ese es el concepto que te puedo dar y el consejo que te puedo dar. ¿Cómo le podemos meter inestabilidad a este movimiento? Pues fácil, le agregas a los costados elementos inestables. Por acá te tengo otra barra. No es marca Rogue, pero bueno. Sencillamente, esto se hace mucho también, lo vas a ver mucho en los vídeos de YouTube por ahí. Le ponen kettles, le ponen mancuernas, les meten ligas y le meten elementos inestables. O bien le meten elementos ligeramente más pesados de un lado que del otro. Es decir, aquí una pesa de 10 y por acá una pesa de 15 o de 12, le meten distintos, qué sé yo. Lo importante es que este péndulo que hace aquí le está dando mucho más inestabilidad y es un estímulo realmente mucho más difícil de controlar y más efectivo que sencillamente trabajar con más discos y la barra normal. Entonces, una vez que tú domines aquí bastante bien con 10, 15 libras, puedes ir pasando a esto y entonces aquí sí variar un poco en el peso que pongas a los costados con el aditamento de las ligas. Trabajando, obviamente, el press, lo mismo, 3 segundos subiendo, 3, 4 segundos bajando, para entonces pasar al siguiente nivel. ¿Cuál crees tú que sería el siguiente nivel? Siguiente nivel de este movimiento ahí. Puede crear también inestabilidad o kneeling, entonces poniéndote de rodilla, probando ahí a trabajar para trabajar bien su el core y tener más inestabilidad todavía. Así es, perfecto. Esa sería otra de las formas, trabajarlo de rodilla o un half kneeling también para trabajar una zona más que la otra, cambiar siempre de pie, aplicando ese principio de trabajo y de rehabilitación que es strength by side. Y la otra sería irse ya a lo más funcional, ir pasando desde lo más sencillo hasta lo más parecido a la actividad. Entonces podríamos sencillamente trabajar el snatch balance. Fácilmente agarras, ya tienes algo más de estabilidad y tiras tu snatch balance a ver cómo caes. Cómo explosivamente caes, si se metió más un hombro, si se metió más el otro, si hay dolor, si no hay dolor. Terminamos con esto, pasamos este nivel. Pues este también se puede hacer en snatch balance, obviamente moderando los pesos que ya tú vayas dominando. Y ya en la semana 5, semana 6 de tu programación, qué sé yo, vas y tiras tu snatch balance a ver qué tal. Vas controlando y de vuelta. Super. La idea es, o sea, ejercicios hay infinidad. Lo importante son los principios. Primero, autoevaluación. Segundo, mirar el desbalance entre movilidad y estabilidad y trabajar lado por lado primero. Unilateral. Trabajar con los dos lados en conjunto para después ir lo más cercano al movimiento que estamos buscando mejorar. Por último, y no menos importante, los kettles. Los kettles son una herramienta perfecta para el hombre. Creo que se hicieron para el hombro. Sí o sí. Trabajan muchísimo y nos podemos valer de mucho de los ejercicios que utilizamos con el kettlebell. El de los principales, para ir de menos a más, podría ser el one meal. Podría trabajar el one meal aquí para seguir mejorando tu estabilidad del hombro. Sencillamente trabajas aquí y trabajarías el one meal para ver qué tan estable está tu hombro, qué tan bien te va. Si lo quieres combinar mejor, un ejercicio que hacemos muchísimo, que se ha adicionado desde hace ya varios meses en el gimnasio, es el Turkish Get Up. Turkish Get Up. Que yo puse full Turkish Get Up en la programación. El core, para todo el balance del hombro, porque las fuerzas pasan de un lado al otro constantemente. Entonces, para los que están en casa, chequense otra vez, repasen nuevamente el Turkish, trabajenlo paso por paso, no lo hagan tan rápido, si les pesa mucho, busquen un peso más light y repásenlo paso por paso, sencillamente buscando el movimiento, ¿no?
y viendo poco a poco cómo vas consiguiéndolo. Aquí está el Wendion de una vez. Ajá. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente evaluarse, saber dónde está la falla entre la estabilidad y la movilidad, trabajarlas ambas, trabajar lado por lado y después ir yendo desde lo específico, perdón, desde lo más general hacia lo más específico que estás buscando. Ok. Otro de los ejercicios que se hace mucho en rehabilitación y que ahora también se están metiendo en las programaciones es el Upside Down Kettlebell Walk. No sé si lo has visto alguna vez. En bottom up ahí, e empujar entonces el kettlebell lento. Sí, exacto. Pones el kettlebell de esta manera Ajá. y haces una caminata con él. Ok. Sencillamente vas caminando. Este kettlebell pesa que 8 libras y es un trabajo, la verdad, bastante fuerte. Separas un poco el codo, se le separas el hombro, lo llevas a que esté un poco más inestable y ahí lo obligas a que aquí estás trabajando en todo el plano escapular. Ok. Aquí tú estás trabajando tu pectoral o qué sé yo, también puedes trabajar dependiendo del ángulo, obviamente mientras más pegado, más estable, mientras más despegado, más todavía le estoy exigiendo a mi escápula y a mi dorsal. Entonces voy trabajando la caminata con el Upside Down Kettlebell. Es una variación enorme de ejercicios, lo importante es que tengan los fundamentos básicos siempre presentes. Así es. Entonces, para resumir, y será entonces, primero, evaluación. Entonces, evaluar los dos lados unilateralmente para ver qué lado es en más dificultad, vamos a decir. Y después, entonces, hacer trabajo limitando el range de motion si tengo molestias, siempre trabajando entonces con movimiento unilateral y después poco a poco trabajar con los dos juntos en el mismo tiempo, trabajo de estabilidad para bien activar mi escápula. Súper, súper. Entonces, chicos, que aprovechen de todos los consejos que me brindó ahí Myron, que hacen los test ya en su casa con los movimientos para ver si tiene problema con los hombros, si tiene problema, ningún problema, él me brindó la solución dándole los ejercicios que pueden hacer y aprovechar entonces de este día de cuarentena para trabajar bien su fortalecimiento de su escápula y tener más estabilidad entonces con su hombro para regresar al box súper fuerte. Myron, muchísimas gracias para tu consejo. ¿Dónde te podemos buscar? Entonces, si necesitamos Myron ahí, ¿dónde eres? Social network, todo. Gracias, Mika, por la oportunidad. Pues bueno, me pueden encontrar en el Instagram, @MyronM10, con Y. También puedes contactarme, obviamente, en el gimnasio. Siempre voy a estar ahí, espero, para todos ustedes. Estoy ahí mismo arribita, donde se reúnen los coaches. Hay un espacio de fisioterapia, ahí los puedo atender. Solamente llamar, solicitar una cita. Tanto para las descargas musculares como para cualquier lesión, cualquier molestia que tengan. Siempre estoy a la orden, tanto para el público como también para el equipo de coaches del mejor gym de Panamá. Gracias, Myron. Súper, muchísimas gracias por todo. Un abrazo grande y nos vemos entonces pronto en un otro podcast por más consejo todavía. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, chao, chao. Dale, chao.